muchas gracias por esta invitación que me hacen precisamente de Plasmando Historia para contarles algo de la vida, de la vida periodística sobre todo y el trabajo que se ha realizado a través de muchos años y que tiene mucho que ver con la parte social de nuestro país. Siempre me ha tocado, lógicamente, investigar sobre el desarrollo social, económico, sobre todo político, y en la materia judicial, por un programa excepcional que se hizo aquí a nivel nacional que se llamaba La Ley contra el AMPA. Pues de ahí surgieron muchos espacios, porque antes de llegar a la Ley contra el AMPA, yo era periodista normal y llegué a la radio cuando yo estudiaba teatro. Yo estudié teatro, arte dramático en el Instituto Popular de Cultura, hice la carrera 4 años y en ese momento estaba yo en la radio y cuando una oportunidad llegó nuestro gran amigo Pardo Llada, recién llegado a Colombia, e hicimos una presentación ahí muy corta para Pardo. Cuando terminó la presentación me llamó y me dijo, hey, me gustó mucho tu trabajo, ¿por qué no vas a Todelar? Que haya la oportunidad de que nos ayudes como actor en unos programas dramatizados. Me fui para Todelar. Me presentó al programa que estaban realizando en esa época, llamado La Ley contra el AMPA. Se hacía en directo, no se grababa ni nada de situaciones. Y comencé como actor. Muchas anécdotas en esa época, trabajando los dramatizados, sobre todo La Ley contra el AMPA. Eso era al aire, es decir, los libretos se escribían y a las 8 era el programa y a las 8 estamos todos los actores, lógicamente, ahí en esa época era La Voz del Valle. Estábamos listos con el libreto para realizarlo. Y nosotros era leyendo, interpretando el libreto y luego, ¿qué hacíamos? El control, lógicamente, ponía los efectos, que un carro, el narrador decía, y el carro de los delincuentes se acerca lentamente y luego emprende la huida rápidamente. Entonces, habían unos discos donde venían todos esos efectos. Entonces colocaba el disco donde el carro sonaba despacio y luego el acelere. Lo mismo los disparos y el trueno y la lluvia recia y la tempestad se acerca y no, de pronto un relámpago cae, ¡pum!, se escuchaba el relámpago. El control, mientras nosotros estábamos actuando, el control directamente iba colocando esos efectos. Y anécdotas pasadas muchas, porque resulta que había una vez, por ejemplo, en oportunidades que como se narraba era la historia judicial del momento, o sea, la noticia del momento, había que decir, y en este momento el hombre se dispone a disparar, saca su revólver y listo, entonces se escuchaban los tiros, ta. En una oportunidad, el narrador de La Ley contra el AMPA decía, el hombre está acechando al individuo con un cuchillo, lo saca y le lanza la puñalada y cuando suena una bomba, ¡boom!, o sonaba un disparo. Lógicamente eso es anecdotario, porque los cuchillos no suenan cuando no los entierran, ni suena una bomba. Pero pasaban muchas anécdotas en La Ley contra el AMPA. Fue una historia muy apreciada. ¿Y cómo entré yo como escritor de La Ley contra el AMPA? Yo era estudiante del IPC. Y en cierta oportunidad, lo que era el libretista, le gustaba mucho levantar el codito. Entonces se pegaba y se perdía 8 días. Y una vez en esa época me llama Joaquín Marino López, que era el gerente de Todelar allá en Santa Rosa. Me dice, oiga, peladito,
no ha venido el que escribe la ley contra Lampa y eso hay que no puede parar el programa, ¿usted es capaz de escribirla? Claro, yo le dije que sí. Pero, como era mi primera experiencia como escritor, yo comencé a escribir la ley contra Lampa, yo no sabía cómo terminar eso. Duré una semana para terminarla. Era todos los días, continuará, porque no sabía cómo acabar. Entonces, así se comenzó la ley contra Lampa. Duré muchos años en ella, gracias a Dios. Luego se volvió nacional y se presentaron casos extraordinarios, realmente, unos casos pues espeluznantes. Uno conociendo la vida judicial de lo que pasaba en Antioquia, en el Atlántico, en el Pacífico, en la costa atlántica, en todo el país. Era un programa nacional ya. Y estaba tocaba escribir sobre todos los datos judiciales de todo el país. Y un caso que también me marcó mucho, me dejó muy preocupado, que pasó en Buenaventura, y una indigente que se robaba a los niños. En ese tiempo se decía robaba, ahora se dice secuestrar. Entonces secuestraba a los niños pequeños, ¿no? De 3, 4 añitos. Se los llevaba a donde ella vivía, los mataba, los cortaba por pedacitos, los metía a la nevera y esa era la comida de ellos. Entonces imagínense cosas horribles que pasan precisamente en la delincuencia. La ley contra Lampa también escribirla me costó muchos sustos. En cierta oportunidad, estando yo en mi oficina aquí en Todelar, Cali, llega un señor un sábado en la tarde, estaba yo solo. Vean que Joaquín Marín Pozo, que lo vengo buscando desde Bogotá, vengo recomendado por el director artístico, el que graba la ley contra Lampa en Bogotá. Bueno, lo hicieron pasar. Como estaba solo, pues la preocupación es cuando yo a esa persona, un hombre grande, es morena, mal encarado, me miraba mal desde que entró. Y venía con un carpacho ahí, parecía envuelto en un periódico que parecía largo, era como una metralleta. Y yo, qué susto, aquí vienen a hacer algo. Digo, siéntese. Me hice sentar porque realmente, como era el tote, me ponía a sentar, el hombre se sentó a la orden. No es que yo lo vengo buscando a usted, lo he buscado por todo el país, porque lo necesito a usted, pero así mal encarado y de mal genio, como haciéndole señalamiento y como autoritario, y como a punto de reclamar algo, y no, que me irá a reclamar. Es que yo lo necesito a usted porque es el único que me puede ayudar en este país. ¿Por qué? Porque que ni la Fiscalía, ni el presidente, ni la Procuraduría me han parado bolas. Y al programa suyo, todo lo que pasa por la ley contra Lampa, le para bolas. Entonces me sacó un cartapacho grandísimo de demandas, en Caldas, de la alcaldía y los terratenientes que estaban comprando terrenos o robando terrenos. Le decían a la gente que o le vendían o se morían, con nombres y todo. Y inclusive estaba el alcalde de esa época que si no escribía eso iba a tener problemas, porque eso era una denuncia que le estaba. Bueno, listo, yo le recibí todo eso. Al final, lógicamente, no hice ningún programa, pero eso es uno de los usos tremendos que uno pasa cuando uno como periodista se enfrenta y trata de ayudar a lo social, ¿no? Cuando uno defiende los intereses del pueblo, los intereses de su querida gente, porque eso es el periodista. El periodista no se debe a uno mismo, uno se debe a la gente, a ustedes, los que están allá en sus hogares, en su trabajo, en este país. Esas situaciones pasaron, pero también pasaron cosas agradables, pero también con susto, porque en el programa se pasaba todo lo que era judicial. En cierta oportunidad la noticia era la muerte de Iván Mario Ospina, el guerrillero, ¿no? ¿Se acuerdan de él, no? Resulta que eso sucedió a las 6 de la mañana y al mediodía ya teníamos el libreto y estábamos grabando el programa. Se pasó en el noticiero el mediodía, en otro espacio que se había creado fuera de la ley contra Lampa, que se llamaba
se llamó en su momento la Crónica del Día. Esa Crónica del Día era la noticia del momento precisamente, y la noticia era la muerte de Iván Marino Espinal, el guerrillero. Bueno, se pasó en el noticiero de mediodía y por la noche. Al otro día, la guerrilla me buscó, fue a mi oficina, me dijeron, vea, somos del M19 y necesitamos que usted tal cosa. Bueno, ¿qué necesita? No, que el programa que pasó ayer lo pasen durante toda la semana. Ay, ¿cómo así? No, es que le gustó mucho. Sí, no, es que necesitamos que lo pasen porque estuvo muy bueno. Dramatizado, no era una novelita corta. El programa, eso era el Noticiero Popular, del cual tuve el privilegio de ser creador del Noticiero Popular de Cali, junto a Carlos Alberto Llanos. El Noticiero Popular tiene su historia también. El Noticiero Popular nació por culpa de los dramatizados. ¿Por qué por culpa de los dramatizados? En esa época también vivía un gran amigo y colega, que también todos conocen, se llamaba Fulvio González Caicedo. Él trabajaba en Caracol y me llamó: Paco, necesito que vengas a trabajar conmigo en Caracol, en estos dramatizados, que eso puede que escribir estas vainas dramatizadas. Vamos a hablarlo. Yo hablé con mi jefe, con don Bernardo Tobón. Digo, no, ¿cómo se nos va a ir? ¿Por qué no hacen algo parecido acá? Bueno, vamos a pensarlo. Y me senté, ¿qué hacemos, pues? Entonces hablé con un periodista del noticiero Todelar de esa época, que era mi compañero de oficina en Todelar del periodismo. Y le ve, Carlos, esto habla con vos, ¿por qué no hacemos un noticiero así como el de Caracol, como amaneció Cali? Ah, sí, pero hagámoslo más popular. Y nos pusimos de acuerdo, entonces llegamos y hicimos el noticiero. Ahí nació el Noticiero Popular. Esa charlita, ¿no? Compañero mío, Carlos Alberto, ya no era periodista del noticiero Todelar de Colombia. Pues hagamos un noticiero popular, hacemos competencia a ellos, montamos la noticia dramatizadita y lo hicimos. Como todos saben, el Noticiero Popular fue un éxito total. Y todavía existe el Noticiero Popular. Y así nació el Noticiero Popular, con esa crónica. Son historias muy lindas del periodismo que me ha tocado vivir. Lógicamente, se lucha mucho, se trabaja arduamente. El periodista, ahora gracias a Dios, por ejemplo, contamos con el Círculo de Periodistas y se ha tomado conciencia que el periodista es periodista no solamente para informarles a ustedes qué está aconteciendo, no. Es para defender sus derechos. Por eso el periodista hoy se forma, por ejemplo, nosotros lo formamos en Derecho Constitucional y Administrativo, para conocer los derechos de la ciudadanía, de todos nosotros, y defenderlos. Y así, lógica, me fui a la Santiago de Cali, recibí los correspondientes talleres de Derecho Constitucional y Administrativo, y luego me metí siendo médico a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque yo tenía un programa que llamaba Magazine 13 Punto, que también creo que muchos lo recuerdan. Tenía mucha sintonía. En ese magazine me llegaban médicos alópatas, me llegaban médicos homeópatas, botánicos, pero como el interés mío, filosófico, ha sido la gente, yo me investigaba que el médico era médico, y lógicamente yo me ponía a estudiarlos y toda cuestión. Me fue naciendo la idea de la medicina y comencé a estudiar medicina. Yo ya soy también médico bioenergético y, como siempre, lo que es cualquier profesión que se realice debe ser estudiada, que le guste a uno, que uno la ame y investigarla, porque el médico tiene que estar investigando todos los días sobre la salud de la gente, sobre lo que pasa con nuestro organismo.
Lo mismo el periodista tiene que estar estudiando y analizando los problemas de la ciudad, meterse con el alcalde, regañarlo, o a la gobernadora, o al presidente, o al viceministro. Como hace pocos años, tuve la oportunidad de entrevistar al ministro de Salud. Y se le dije precisamente, le hice algunas críticas que él las entendió y aparecieron sobre la salud en Colombia. Entonces, salud, le decía yo al ministro, pero es que, señor ministro, el presidente Santos de esa época, el primer mandato de Santos, no quiere a su pueblo, no le interesa la salud. ¿Por qué? Porque en vez de nombrar un ministro médico, nombró un economista. Entonces lo que él está buscando es la parte económica. Entonces le dio risa al ministro de Salud. Mire, un ejemplo. Señor ministro, ¿usted sabe cuál es la enfermedad que más sufren los colombianos? ¿O de lo que más se queja el paciente en Colombia? ¿De qué enfermedad? Ay, no, esa estadística. Era un estadista, pero estaba dando estadísticas de cómo estaba funcionando la salud en Cali. Y me decía, no tengo estadísticas de esas, pero voy a crear una parte para esa estadística. Bueno, esperemos que lo haya hecho. Entonces, trabajar como periodista, escritor, es duro y fuerte. Luego, resulta que me llama en esa época el diario El Caleño, por ahí en 2009, más o menos 2010, no antes, no hace mucho rato, 2008, el diario El Caleño, que quería que yo trabajara con ellos. Me llamaron porque necesitaba un periodista judicial. Le dije, mire, yo para mirar muerticos soy muy malo y para escribir sobre muerte no me gusta, porque yo soy un periodista de noticias positivas. Si usted quiere que yo trabaje con ustedes, yo les trabajo. Pero ¿qué sucede? Escribo sobre lo que a mí me gusta. Entonces comencé a escribir unas novelas. Hice 3, 4 fotonovelas en el diario El Caleño. Éxito total. La venta aumentó, ¿sí? La gente aterrada porque hacíamos fotonovelas aquí en Cali. Y fue un éxito las fotonovelas. Resulta que más adelante fue a un seminario, estábamos ahí en el seminario y alguien estaba hablando de fotonovelas y se levantó un señor. Vea, yo tengo experiencia en fotonovelas, que yo fui el escritor de las novelas del diario El Caleño. No le dije nada, tampoco me quedé callado. Pero uno se queda aterrado como la gente realmente en este mundo aparece y van diciendo barbaridades. Con El Caleño se hicieron 3 fotonovelas. Una de ellas es anecdótica. ¿Por qué? Se llamaba La Diosa Negra. Era una hermosa modelo blanca que conquistaba a las personas que quería, ejecutivos, presidentes, una cuestión, pero en el momento de estar haciendo el amor se convertía en negra. Y dirá, bueno, claro que el director del periódico se quedó aterrado y los fotógrafos del periódico también se quedaron aterrados porque me gusta mucho la fotografía, que cómo hacía yo en la fotografía, y yo mostraba en el momento que se iba convirtiendo paso a paso de blanca a negra. Bueno, yo tenía unos lentes y con esos lentes hacía varias tomas y hacía transformaciones. Resulta que esta diosa negra, lógicamente, como mataba a tanta gente y tanto, buscada por el mundo y todo el mundo, en esa época el DAS era la que buscaba y toda cuestión, la policía secreta, y la encontraron, pero ella se voló. Pero se conquistó en esa época se conquistó al director de la policía, del DAS, perdón. Como era una muchacha hermosa, se lo conquistó y el tipo la ayudó a escapar del cerro en que la dan entre, y se fue con él. Y dice, bueno, nos hemos ido a hacer esa fotonovela a Silvia. Necesitábamos un cementerio, nos fuimos al cementerio. Porque resulta que en Silvia se casaron
es una ceremonia muy hermosa. Entonces, la diosa negra, lógicamente en la noche de miel, en la luna de miel, tiene su relación íntima, lógicamente, con su esposo. Pero cuando ellos se quedan dormidos y él despierta y se encuentra ante un cadáver en un cementerio. Después de estar en la alcoba, no sí, pero nos hemos ido al cementerio con una caneca de aguardiente, un paquete de cigarrillos. Al indiecito pues que le hemos dado cigarrillos, vean, necesitamos un muertico más o menos medio cocinado. Vea, ese, ahí hay uno que tiene unos mesecitos, todavía está más o menos. Y nos hemos ido a esa tumba. Hemos sacado ese muertico, lo hemos sacado del ataúd, lo hemos puesto en la fosa, ahí en una fosa. Y el actor, que le tocaba estar desnudo, ¿no? Porque estaba haciendo el amor con ella. Lo desnudamos, sí, tome, desnude, mío, para la foto. Entonces se desnudó, pero terminó la foto rápido, de malas, porque yo era fotógrafo también. Porque yo era muy exigente en la fotografía, me gustaba mucho la fotografía. Y yo me demoró mucho por una fotografía, por aquello de la precisión, y de todos los detalles que necesitaba. Y comenzamos a tomar la foto y él desnudo, abrazando ese cadáver, así, imagínense cómo estaba abrazando un cadáver, ahí en pleno suelo, como si estuviera del amor y todo desnudo. Bueno, entonces, esa es una anécdota extraordinaria. Claro que el actor tiene que salir de ahí corriendo, del susto, y sale, se levanta, sale, se en las tomas corriendo, pero la carrera era ya en el pueblo, con la gente. Nos hemos regresado a Silvia después del cementerio, y él corriendo desnudo por las calles, la gente pues mira. Tomamos las fotos del actor desnudo por la calle, luego la policía lo encierra. Lógicamente ahí va finalizando la novela. Entonces yo le digo a la gente, bueno, allá vamos, una hora. ¿Qué? ¿Cómo así? Camina, desnudo. Y nosotros le hacemos, ustedes saben que uno, entre bambalinas, en el teatro, en la expresión, uno a veces hace sus maldaditas. Lo damos una hora pelado, una hora la fría, todo. Y hombre, que ahí nos pega cuando lo sacamos de ahí. Pero son historias bonitas que pasan en las fotonovelas. Entonces, hemos hecho radio, prensa, con el Caleño. Con el Caleño llegué yo allá y gracias a Dios la fui muy bien con don Miguel Mejía, que era el gerente, veía que todo lo que se programaba pues salía. Y era excelente para las ventas del periódico. Entonces se realizaba todo, realizamos el Caleño, que no era sino muerto, sangre, usted lo abría y escurría sangre. Ustedes saben cuál era la filosofía del periódico. Pero de pronto le dije, no, página cultural para el Caleño, ¿cómo así? Sí, página cultural, porque es que, mire, yo le decía al gerente del Caleño, a usted la gente, los clubes no lo van a dejar entrar porque hay gerente del Caleño. Hay que comenzar a cambiar el sistema, y no lo podemos cambiar porque nos morimos de hambre. La gente compra muertos. Bueno, listo, estamos en cultura. Entonces, armé la página de cultura en el diario del Caleño y luego armé la página de turismo, de cultura, turismo y farándula. Bueno, en esa época nos iba tan bien que promocionábamos mucho a los artistas. Me tocaba promocionar las páginas de farándula a los artistas, y por esa época recibí Discos Fuentes, disco de oro, por el periodista que mayor proyectaba a sus artistas en Colombia. Bueno, me tocó ese privilegio de ser el único periodista en Colombia, disco de oro. El disco de oro no es no para los artistas. Que una empresa como Discos Fuentes diga, tenga este disco de oro porque usted lo merece, porque las ventas de ellos aumentaron mucho. Unas anécdotas del periodismo que se sucedieron y se trabajó ampliamente. Alguien, por ejemplo, una periodista, Gloria H., en cierta oportunidad del diario Occidente, me comparó con privilegio, no para mí, ¿no?
me comparó con Mario Vargas Llosa, porque estaba escribiendo en la Crónica del Día un programa sobre Jumbo y la cumbre. Resulta que por ahí había una historia del tren fantasma, que siempre a medianoche pasaba un tren, un descabezado, no sé qué vaina. Entonces ya llegó el momento que lo estábamos grabando y que le parecía magnífica la historia. Y se quedó escuchando la grabación y dijo, que Joaquín Marín Pozo le hacía recordar a Mario Vargas Llosa en sus escritos de los dramatizados. Bueno, ahí estuvimos trabajando sobre eso. Y realmente plasmar la historia del país en dramatizados, en el periodismo, es genial. Hacer buen periodismo es extraordinario. En este momento, por ejemplo, yo tengo la revista Temas Colombia, que nació debido a que un periódico de Bogotá me pidió que fuera corresponsal. Claro, con mucho gusto. Pero cuando yo comienzo a criticar cosas del gobierno o cosas de la alcaldía o del alcalde, no les gusta, porque hay compromisos. Le renuncié y creé mi propio periódico virtual, Temas Colombia. Entonces, bueno, pero con muy gusto escribo lo que yo creo y lo que el pueblo necesita saber y conocer. Indiscriminadamente, sin tener preferencia por ningún lado. Y así, paso a paso, se ha ido, dijéramos, realizando esa gran historia periodística del país. Tanto judicial, o turísticamente, como en la parte política, hemos ido conociendo, presentando esas anécdotas de cómo precisamente llegarle al público y convertirse uno prácticamente en un asesor social, en un educador, que el periodista debe ser un educador también, porque la gente cuando está leyendo un periódico, cuando está escuchando un programa o viendo un programa de televisión o está escuchando a un comentarista o un periodista, es lo que el periodista dice. Si es de noche y el periodista de día que es de día, la gente dice es de día. Pero entonces uno tiene que andar con la realidad, con la verdad, con lo que es, para poder no distorsionar una información o una credibilidad de algún personaje o de lo que está pasando en nuestro país. Hacer historia, hacer periodismo, yo digo que es fácil, no es complicado. Simplemente aprender a hacerlo, uno lo puede aprender ya sea en la universidad o si le gusta hacer la escuela, meterse al lado de los que saben y poco a poco ir aprendiendo. Entonces, si usted quiere ser periodista o escritor, es fácil, ¿sí? Para el escritor es fácil. Claro que para el nuevo no es fácil. En una oportunidad estaban operando a mi madre de una hernia, me acerco yo al cirujano y le digo, vea doctor, cierto que es fácil, la operación es fácil, ¿no? Yo buscando un consuelo de que no había peligro de vida. Me dijo, ¿quién es el médico, usted o yo? ¿Quién le dijo a usted que eso era fácil? Que no, lo que pasa es que yo soy periodista, señor, y para mí ser periodista es fácil. Usted es médico, para usted es cirujano, y para usted es ser fácil eso. Entendió la situación, cómo se entiende y cómo nosotros conocemos la gente. Esa historia, pues te las cuento, esas anécdotas que han pasado con este servidor amigo de ustedes, y todavía seguirá pasando porque estamos en un proyecto con un gran amigo nuestro que ustedes conocen, Henry Milán, de rehacer la ley contra el AMPA. Es una promesa que vamos a hacer. Es una promesa, es un sueño, porque ese espacio no se puede perder. ¿Por qué sentido? Porque a pesar de que se narra cruelmente la información, la noticia de lo que está haciendo la delincuencia, ¿sí?,
de los atropellos que se cometen siempre lleva a una meditación, ¿sí? A un análisis de que es una vida que no lleva a ningún lado. La violencia trae más violencia. Yo sé que la violencia trae mucha sintonía. La Ley contra la Lámpara es el programa más escuchado en Colombia y nadie ha podido superar ese rating de sintonía. Claro, porque lleva violencia, pero de una manera discreta. En cierta oportunidad le decía yo a alguien que se puede hacer programas de violentos sin violencia. ¿Cómo le quitaba yo la violencia a la Ley contra la Lámpara? Ojo, la forma de hablar. La Ley contra la Lámpara, marihuaneros, los viciosos, todo el mundo hablaba ahí, pero nunca escucharon una palabra grosera, nunca escucharon un huevón, un marica, ni un madrazo, ¿sí? Ahora usted ve una película colombiana y si no ve el madrazo, pues película. Ahora usted ve las novelas, otra forma de violencia, de incrementar la violencia. Yo le digo al gobierno, ¿cómo estás incrementando la paz si no estás luchando contra la paz? Hay que lucharla ¿cómo? Con los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que usted ponga en los medios en una novela, ¿no? Disparos, asesinatos y sexo? Porque que el beso, una persona besando ahí haciendo toda la retorsión que quiera con la lengua, es imposible. No, eso no necesitamos la sintonía. Y yo pongo ejemplo, la Ley contra la Lámpara, el programa mayor sintonizado en Colombia, que las novelas que usted me ponga por encima, ¿sí? En todo el país. No tenía sexo. Ahí no decía, ay, y el señor se está besando y acariciándole y tocándole los testículos, nada, vainas. No. Simplemente acción. Y yo sé que lo podemos hacer. Entonces yo le pido a los amigos libretistas de la televisión, a Santos, que por favor le ponga cuidado a esa forma de violencia que está realizando las comunicaciones. Al gerente de Caracol Televisión Bogotá, se lo dije personalmente, vea, usted está aquí en un foro de la paz y está hablando de que está apoyando la paz y toda cuestión, pero ustedes meten violencia. Le dio risa. Sí, ¿por qué no quitar eso? Le dio risa. No es que si no metemos violencia no comemos, porque no se vende el programa. Eso es delicado. De modo que la lucha de Joaquín Marín Pozo durante toda su trayectoria es noticia positiva, paz interior, ¿sí? Y sobre todo hablar con la gente, decirle a la gente, venga, mire esto está siendo mal hecho, diviértase escuchando cómo lo hacen, pero también diviértase y aprenda cómo recibe una persona su castigo cuando comete un delito, ¿sí? Entonces, nunca el delito fue premiado. Nosotros sabemos que los grandes delincuentes han tenido mucha plata, mucha riqueza, pero ¿en qué han terminado? En nada. Corriendo, escurriéndose, escondidos. Los de la guerrilla ya se dieron cuenta de eso, tienen mucha plata. Pero la vida de ellos, con toda la plata que tenían escondidos, tampoco. Ahora vamos a ver si la pueden disfrutar un poquito. Entonces, el gran proyecto es ahora la Ley contra el AMPA, sacarla escrita en novela, para que ustedes se diviertan regresando a la lectura. Cuando hablo con los amigos, porque esto hay que investigarlo también, fíjense cómo es la situación. En las grandes ciudades la lectura es muy bajita. A la gente que ahí no le gusta leer. Donde más se lee es en los pueblos. Imagínense, qué hermosura. ¿Pero por qué? Porque en las grandes ciudades tenemos la contaminación visual, la contaminación de las comunicaciones, mientras los pueblos es un poquito más relajado, entonces nos da más oportunidad de dedicarnos nosotros lo que es a la lectura. Entonces vamos a lograr algo con este proyecto y cuánto nos falta nosotros más o menos por terminar, pero yo quisiera decirles a ustedes como último mensaje
no vean situaciones de violencia, vean comedia. Los noticieros también, los noticieros, para finalizar esta anécdota de periodismo, los noticieros se han convertido en ello. Uno no puede ver noticieros a la hora del almuerzo porque le sale sangre ahí, le cae el sangre al plato de comida. No es eso. De modo que, amigas y amigos, yo quiero agradecerles mucho esta oportunidad que me han brindado para presentarles pues mi modesta y humilde hoja de vida, mi trabajo que he realizado durante tantos años, ¿sí? Creador de noticieros como el Noticiero Popular, Valle Noticias, La Ley contra el AMPA, La Crónica del Día, que fue muy escuchada aquí también en Colombia. Y ahora, con estos nuevos proyectos que estamos realizando, la revista Temas Colombia, que es noticias positivas del desarrollo del país, social, económico, político. Y realmente vamos a ver cómo nos va en este proyecto de la ley contra la AMPA escrita. Joaquín Marín Pozo, un amigo de aquí, de la ciudad señora, nacido en Buga, ¿sí? Criado lógicamente todavía en Cali, ¿sí? Ha viajado un poquito, no mucho, pero sí se ha viajado. Y en esos viajes uno entiende que no hay como su patria chica. Es como cuando usted sale de paseo y llega a su casa, no hay como la camita de la casa. Así sea un colchoncito en el suelo, pero es lo mejor que hay. O una comidita, así sea un arroz con huevo en la casa, pero es lo más sabroso que existe. Muchas gracias.